Francia, 1917. En medio del ruido metálico de la guerra, un cirujano militar observó algo que no debía existir, un rostro destruido, pero un hombre que seguía vivo. No sabía cómo explicarlo, pero comprendió que aquel cuerpo estaba a punto de desafiar el conocimiento médico de su tiempo, y él tendría que decidir hasta dónde la ciencia era capaz de llegar para salvarlo. Su nombre era Henry Morel. Tenía 43 años, pero la guerra lo había envejecido una década. Había visto infecciones que devoraban carne en horas. Había visto huesos quebrarse como vidrio. Había visto cuerpos que respiraban solo por obstinación. La muerte era su compañera constante en aquel hospital de campaña donde el barro se mezclaba con sangre y el aire olía a desinfectante barato. Pero nunca había visto lo que vio aquel día. Un soldado sin rostro, que seguía consciente. La camilla llegó al amanecer. Los camilleros no hablaban. Simplemente dejaron el cuerpo y se fueron, como quien entrega un caso perdido. Morel se acercó. La primera impresión fue de rechazo instintivo, no por horror, sino por imposibilidad. Aquel nivel de trauma no era compatible con conciencia. No era compatible con vida organizada. Y sin embargo, no podía hablar, no podía ver, pero estaba vivo de una forma que ningún manual médico podía explicar. Su respiración era irregular, pero firme. Su pulso era débil, pero constante. Sus signos vitales no coincidían con el nivel de trauma. Morel colocó 2 dedos sobre la arteria carótida. El ritmo era extraño, demasiado estable para un cuerpo en shock, demasiado ordenado para un sistema al borde del colapso. Algo dentro de ese cuerpo se negaba a apagarse, y Morel lo sintió como una llamada. No una llamada de ayuda, sino un desafío. Durante años, la medicina militar había aceptado que ciertas lesiones simplemente superaban los límites de la vida. Había protocolos claros: estabilizar lo estabilizable, amputar lo gangrenado, aliviar lo doloroso. Pero este caso era distinto. Algo en aquel hombre sugería que el cuerpo tenía una reserva oculta, una fuerza que no aparecía en ningún libro, una determinación celular que precedía cualquier decisión consciente. Y Morel quería entenderla, no por orgullo, no por gloria, sino por una simple pregunta clínica. ¿Qué mantiene vivo a un ser humano cuando su estructura se destruye? ¿Dónde reside exactamente la frontera entre organismo y voluntad? ¿Es la anatomía quien sostiene la vida, o la vida quien sostiene la anatomía? Observó las manos del soldado. Se movían levemente, pequeños espasmos involuntarios que podrían ser reflejos, o algo más. La temperatura corporal estaba ligeramente elevada, pero no en rango de sepsis. El abdomen no mostraba rigidez. Los pulmones llenaban con esfuerzo, pero llenaban. Cada dato clínico era una contradicción. Cada signo vital, una pregunta sin respuesta. Morel tomó su decisión en silencio. Lo trasladó al quirófano improvisado, una carpa iluminada por lámparas de queroseno que parpadeaban con el viento. El olor a éter mezclado con humedad impregnaba el aire. Afuera, el bombardeo continuaba. Adentro, el tiempo se detenía. La mesa quirúrgica estaba fría. Morel comenzó por lo básico: evaluar respiración, pulso, reflejos. Cada evaluación confirmaba lo mismo. El cuerpo respondía. Por razones que desafiaban toda lógica, sus funciones básicas se negaban a colapsar. Era como si cada célula hubiese decidido luchar sola, sin esperar órdenes del sistema nervioso central. Verificó los reflejos pupilares, inexistentes, como era de esperar, pero el reflejo corneal seguía presente en los tejidos circundantes. El reflejo faríngeo funcionaba.
El cuerpo protegía sus vías respiratorias con precisión automática. Pequeños gestos de supervivencia que ocurrían en piloto automático. Pero algo no encajaba. Morel revisó sus notas mentales. Conocía casos de soldados que sobrevivían lesiones masivas durante horas por pura adrenalina. Conocía fenómeno de conciencia residual en traumas cráneoencefálicos. Pero esto era diferente. No había adrenalina disparada. No había respuesta de lucha o huida. Solo una persistencia tranquila. Una calma fisiológica que parecía intencional. Colocó un estetoscopio improvisado sobre el pecho. El corazón latía con un ritmo casi meditativo. 60 pulsaciones por minuto. La frecuencia de alguien en reposo. De alguien que ha decidido conservar energía. De alguien que sabe que la batalla será larga. Y entonces, la vida respondió. Cuando Morel inyectó morfina para el dolor residual, el pulso no se alteró. El cuerpo aceptó el opioide sin depresión respiratoria excesiva, como si supiera exactamente cuánto tolerar. Como si un sistema interno estuviera administrando dosis, regulando respuestas, manteniendo equilibrio sin supervisión consciente. Morel se sentó un momento. Necesitaba pensar. En 12 años de práctica quirúrgica, había aprendido a confiar en patrones. Pero este cuerpo no seguía ningún patrón conocido. Operaba bajo reglas propias. Reglas que la medicina aún no había descubierto. Afuera, la guerra rugía. Adentro, un hombre sin rostro le enseñaba a Morel que la vida no siempre necesita explicación para continuar. Morel sabía que no podía reconstruir lo que ya no estaba, pero podía intentar sostener lo que quedaba. Ajustó las lámparas. Preparó instrumental básico. Catgut para suturas. Pinzas hemostáticas. Compresas de gasa hervida. En 1917, la esterilización era más esperanza que ciencia. Sutura tras sutura, estabilizó tejidos. Cada punto era un acto de traducción. Convertir caos en estructura. No buscaba belleza. Buscaba función. Que las vías respiratorias permanecieran abiertas. Que los vasos no sangraran más de lo necesario. Que la piel pudiera, eventualmente, formar barrera. Limpió fragmentos óseos con solución salina. Pequeños pedazos de hueso maxilar, esquirlas de órbita ocular, restos de cartílago nasal. Los removió con cuidado casi arqueológico. Cada fragmento contaba una historia de impacto, trayectoria, energía cinética. Morelos estudiaba mientras trabajaba. No por morbo, por comprensión. Ajustó vías respiratorias improvisadas. Colocó un tubo de goma esterilizada para mantener permeabilidad. El cuerpo lo aceptó sin rechazo inmediato. Sin tos, sin espasmo, solo integración silenciosa. Durante 3 horas, trabajó no para reparar, sino para entender. Y cuanto más trabajaba, más sorprendente se volvía el fenómeno clínico. El cuerpo aceptaba cada intervención como si esperara ayuda. La homeostasis, esa delicada maquinaria interna que regula temperatura, pH, presión, se comportaba como si aún hubiera un rostro que proteger, como si la memoria celular recordara la forma original y luchara por mantenerla. Morel observó la cicatrización en tiempo real. Los bordes de las heridas comenzaban a contraerse, fibrina formando redes microscópicas, plaquetas sellando capilares. El proceso era casi eficiente, demasiado eficiente para un cuerpo en trauma masivo. Revisó la literatura mental que llevaba años acumulando. Alexis Carrel había experimentado con suturas vasculares. Auguste Beer había documentado anestesia espinal. Pero nadie había descrito esto, un cuerpo que cooperaba con la cirugía como si fuera consciente de ella. Cuando terminó, el soldado seguía vivo.
Y fue ahí, en ese instante silencioso, cuando Morel sintió algo nuevo. Aquel cuerpo parecía haber decidido sobrevivir antes de que él interviniera, como si la vida hubiese tomado la iniciativa, como si el rol de cirujano fuera apenas asistir. Durante los días siguientes, Morel lo observó como quien estudia un misterio anatómico. Tomaba notas cada 6 horas. Temperatura, 37.2 grados centígrados. Pulso, 58,62 LPM. Respiración, 14,16 revoluciones por minuto. Todo dentro de parámetros casi normales. Casi, porque había algo imperceptible que no encajaba. Una cualidad en los signos vitales que no tenía nombre. Sin visión, sin habla, sin parte de su estructura facial, el paciente mantenía funciones vitales estables, a veces incluso más estables que las de soldados con heridas menores. Los casos de fiebre postoperatoria eran comunes en la carpa médica. Infecciones, sepsis, colapso súbito. Pero este soldado permanecía en un estado de calma fisiológica que desafiaba toda estadística. La piel comenzaba a cicatrizar con una rapidez que no correspondía a la medicina de la época. Morel conocía los tiempos. Una herida facial profunda requería semanas de granulación. Pero en este caso, el tejido se organizaba en días. No era regeneración milagrosa. Era simplemente acelerada. Morel aplicó un ungüento de sulfato de zinc sobre las zonas expuestas, el estándar para prevenir necrosis. Pero cuando revisó 24 horas después, notó algo extraño. El tejido no solo había aceptado el tratamiento, parecía haberlo metabolizado completamente, como si las células supieran exactamente qué hacer con cada molécula. Consultó con otros cirujanos del hospital de campaña. Nadie tenía explicación. Algunos sugerían que era simplemente suerte. Otros, que el trauma había sido menos severo de lo que parecía. Pero Morel sabía la verdad. Había visto la destrucción con sus propios ojos. Había medido la profundidad del daño. Y ese hombre no debería estar vivo. No era milagro. Era fisiología. Pero una fisiología que Morel no comprendía del todo. Una tarde, mientras cambiaba vendajes, notó movimiento en los dedos del paciente. No espasmos. Movimiento dirigido. Pequeño, casi imperceptible, pero con intención. Como si el soldado estuviera intentando comunicar algo. Morel colocó su mano sobre la del paciente. Los dedos se cerraron levemente alrededor de la suya. Ese día, la ciencia tembló, porque Morel comprendió que estaba frente a algo que la medicina no había nombrado todavía. Un cuerpo que pensaba sin cerebro expuesto, que decidía sin sistema nervioso visible, que luchaba sin órdenes conscientes. Un organismo que había trascendido la arquitectura para convertirse en pura voluntad fisiológica. Y entonces, Morel decidió intentar lo impensable. Decidió entonces intentar algo impensable para 1917, reconstruir parcialmente la anatomía facial usando placas metálicas. Una técnica experimental que, hasta entonces, solo existía en teorías dispersas y bocetos de algunos visionarios como Harold Hughes en Inglaterra. Pero Hughes trabajaba con injertos de piel, con pedículos tubulares. Nadie había intentado usar metal como estructura permanente. No buscaba devolverle un rostro al soldado. No buscaba estética. Buscaba darle estructura suficiente para que el cuerpo continuara funcionando, para que la vida siguiera teniendo un lugar donde sostenerse. Un andamio interno donde los tejidos pudieran reorganizarse. Pasó 2 días diseñando mentalmente el procedimiento. No había libros que consultar. No había precedentes que seguir. Solo anatomía, física básica y una pregunta. ¿Puede el cuerpo humano aceptar metal como hueso? La respuesta era incierta.
Pero aquel soldado ya había demostrado que lo incierto no era imposible. Morel consiguió placas de aluminio, ligero de un mecánico del ejército. El metal estaba frío al tacto. Lo esterilizó hirviéndolo durante 2 horas en agua con sal. No sabía si era suficiente. No sabía si el cuerpo lo rechazaría en días. Pero sabía que no intentarlo era condenar al soldado a una vida sin estructura, sin forma, sin posibilidad. Lo moldeó a mano, calentándolo apenas con una lámpara de alcohol para permitir flexibilidad. Cada curva del metal debía imitar la anatomía perdida, no como réplica exacta, como sugerencia, como recordatorio de lo que había sido. No era un reemplazo estético. Era una prótesis fisiológica, un soporte, un puente entre la destrucción y la supervivencia, entre el antes y el después, entre el hombre que fue y el organismo que insistía en continuar. La noche antes de la cirugía, Morel apenas durmió. Revisaba mentalmente cada paso, incisión, exposición, colocación, fijación. Palabras que sonaban simples pero ocultaban 100 maneras de fallar. Hemorragia, infección, rechazo, necrosis. Cada una era una sentencia de muerte diferida. Pero algo en la persistencia de aquel soldado le daba a Morel una certeza irracional. Si el cuerpo había llegado tan lejos, tal vez estaba dispuesto a llegar un poco más. La cirugía comenzó al amanecer. Luz natural entrando por las grietas de la carpa. El sonido del bisturí abriendo camino entre tejidos cicatrizados resonaba como un reloj. Cada milímetro era incierto. No había mapas. Solo observación, tacto y riesgo. Morel expuso la estructura ósea residual. Maxilar fragmentado. Arco cigomático colapsado. Base craneal expuesta pero intacta. Trabajó con precisión de relojero, separando tejido viable de tejido necrótico. Cada decisión era permanente. Colocó la primera placa sobre el maxilar. La fijó con alambre quirúrgico, pasando por pequeños orificios perforados en el hueso. El metal brillaba bajo la luz de queroseno. Artificial, extraño, pero increíblemente presente. A medida que colocaba las placas metálicas, algo inesperado ocurrió. El pulso del paciente se estabilizó aún más, como si el cuerpo reconociera la nueva estructura como propia, como si agradeciera. La frecuencia cardíaca bajó de 62 a 58 latidos por minuto. Respiración más profunda. Músculos faciales residuales relajándose. Morel sostuvo la respiración un segundo. No podía ser, pero era. El cuerpo respondía al metal como si fuera hueso. O mejor, como si fuera una promesa de forma. Una promesa de continuidad. Un contrato entre materia inerte y vida persistente. Colocó la segunda placa. Luego la tercera. Cada una formaba un fragmento del andamio. Juntas, creaban una arquitectura nueva, no humana en el sentido tradicional, pero funcional, capaz de sostener tejido, proteger profundidad, mantener geometría básica. Suturó capa por capa, músculo, fascia, piel. El metal quedaba oculto bajo milímetros de tejido vivo, invisible pero presente, como un secreto que el cuerpo guardaba para sí mismo. Cuando la cirugía terminó, había un rostro, no humano, no real, pero presente. Un rostro de hierro, un soporte anatómico que no devolvía identidad, pero daba una oportunidad para que la vida continuara su experimento privado con la persistencia. Ese día, Morel comprendió que la guerra podía destruir la carne, pero no siempre lograba convencer al cuerpo de rendirse. Durante semanas, el paciente vivió en un estado que ningún manual describía. No mejoraba en el sentido tradicional, pero tampoco empeoraba.
Su existencia estaba suspendida en un equilibrio extraño entre la biología y la determinación. Respiraba con ritmo constante. Su corazón seguía firme como un metrónomo interno. Sus cicatrices se comportaban como si el cuerpo supiera que debía proteger el metal que lo sostenía. Morel tomaba notas detalladas cada noche. Frecuencia cardíaca, temperatura, cicatrización, respuesta involuntaria a estímulos. Documentaba todo con la precisión de quien sabe que está presenciando algo único. No buscaba milagros, buscaba patrón, lógica, respuesta fisiológica medible. Pero cuanto más anotaba, más consciente se volvía de que aquel caso estaba en una frontera desconocida entre medicina y resistencia humana pura. Las placas metálicas permanecían estables, sin signos de rechazo, sin inflamación excesiva. El cuerpo las había integrado con una facilidad que contradecía todo lo que Morel sabía sobre compatibilidad de materiales. Era como si el organismo hubiese decidido que el metal era preferible al vacío, que estructura artificial era mejor que ausencia de estructura. Otros cirujanos venían a observar, algunos con curiosidad científica, otros con escepticismo apenas disimulado. Hacían preguntas que Morel no podía responder. ¿Cuánto tiempo cree que durará? El metal no causará toxicidad. ¿Qué pasa cuando el cuerpo finalmente lo rechace? Morel respondía con honestidad. No lo sé. Y esa honestidad era, quizás, lo más científico de todo el proceso. Reconocer que estaba frente a un fenómeno que excedía el conocimiento existente, que la medicina no siempre tiene respuestas preparadas, que a veces el mejor protocolo es observar y aprender. El soldado no recuperó conciencia plena, pero mostraba signos de percepción. Cuando Morel hablaba cerca de él, el pulso variaba levemente. Cuando cambiaban las vendas, los músculos se tensaban en anticipación. Pequeños gestos de un sistema nervioso que seguía mapeando el mundo a través de fragmentos sensoriales. Una mañana, al cambiar el vendaje, Morel notó algo extraordinario. Nuevo tejido cicatricial había comenzado a formarse directamente sobre el metal. El cuerpo no solo toleraba las placas, las estaba incorporando. Células fibroblásticas migrando, colágeno depositándose, vasos sanguíneos diminutos ramificándose hacia la superficie metálica como raíces buscando sustrato. Era integración, no rechazo, integración. Morel documentó el fenómeno con dibujos detallados. Sabía que nadie creería sus notas sin evidencia visual. Dibujó la disposición de las placas, la formación de tejido nuevo, los patrones de cicatrización. Cada dibujo era testimonio de algo que la medicina aún no tenía vocabulario para nombrar. Los días se convirtieron en semanas. El soldado persistía. Su cuerpo funcionaba con una eficiencia mínima pero suficiente. Metabolismo bajo pero estable. Como un organismo que había aprendido a existir con recursos limitados, como vida en modo de conservación extrema. Morel comenzó a preguntarse si aquel hombre podría vivir así indefinidamente, si había encontrado un nuevo equilibrio, un punto de estabilidad que, aunque precario, era sostenible. Si el cuerpo humano tenía una capacidad de adaptación tan profunda que podía reorganizarse completamente alrededor de nueva arquitectura, pero algo no encajaba. Había días en que el soldado parecía más presente, otros en que se alejaba, como si una parte de él estuviera decidiendo, lentamente, si valía la pena continuar, como si la batalla interna entre persistencia y rendición se librara en silencio, célula por célula, órgano por órgano. Morel lo sentía. No tenía datos que confirmaran esta intuición. Pero después de semanas observando cada respiración, cada latido, cada pequeño cambio, había desarrollado una sensibilidad casi telepática hacia aquel cuerpo.
Sabía cuando el soldado estaba en paz y sabía cuando algo se estaba despidiendo. Un día, al amanecer, todo cambió. La respiración del paciente se volvió más lenta, no laboriosa, no angustiante, solo lenta, como quien ha corrido una maratón y finalmente ve la línea de meta. El pulso comenzó a fallar, no en colapso súbito, en retirada gradual, como marea que se aleja de la costa. Morel revisó todo. No había infección. Los análisis básicos de sangre eran normales. No había hemorragia interna. No había fiebre. No había ningún indicador clínico de fallo orgánico. Simplemente, el cuerpo parecía haber decidido que había cumplido su parte, como si la lucha interna hubiese terminado, como si la vida, agotada de sostener lo insostenible, reconociera que ya había ido suficientemente lejos. Morel se sentó a su lado. No llamó a otros médicos. No intentó intervenciones desesperadas. Solo observó el mecanismo de la vida apagarse con una serenidad que nunca había visto. Sin violencia, sin drama. Solo un organismo completando su ciclo de la única manera que sabía, con dignidad biológica. La respiración se hizo más espaciada. 20 segundos entre inhalación y exhalación. Luego 30. Luego 1 minuto. El corazón seguía latiendo, pero cada vez más suave, más distante, como un tambor alejándose en la niebla. Y cuando el cuerpo finalmente cedió, el metal permaneció, frío, intacto. Un testigo silencioso del esfuerzo de un organismo que había luchado más allá del límite, más allá de la estructura, más allá de la forma, hasta un punto donde sólo la voluntad celular mantenía coherencia. Morel cerró los ojos del soldado, un gesto simbólico, ya que no había ojos que cerrar. Pero el ritual importaba. Era reconocimiento, era gratitud. Era despedida entre dos entidades que habían compartido una batalla privada contra la imposibilidad. Semanas después, Morel escribió su último registro sobre el caso. Lo hizo de noche, cuando el hospital de campaña dormía y solo el sonido distante de artillería recordaba que la guerra continuaba. Su escritura era precisa, clínica, pero había algo más en las palabras. Algo que trascendía el lenguaje médico. Este hombre no sobrevivió por mi bisturí. Sobrevivió porque su cuerpo entendió que la destrucción no es siempre un final, que la anatomía puede perderse, pero la vida encuentra formas de persistir que no requieren explicación, solo requieren permiso. Guardó las placas metálicas sobrantes en una caja pequeña de madera, no como recuerdo, sino como evidencia de que, a veces, la medicina no cura, solo acompaña, solo asiste al cuerpo en su propia decisión de continuar o detenerse. Las placas brillaban en la oscuridad, testigos mudos de un experimento que nadie había planeado, de una colaboración entre materia viva y materia inerte que había funcionado no porque la ciencia lo predijera, sino porque un organismo había decidido que valía la pena intentarlo. Morel sabía que su reporte nunca llegaría a las revistas médicas. La guerra consumía todo. Los casos extraordinarios se perdían entre miles de casos ordinarios. La burocracia militar no tenía espacio para fenómenos que no podían replicarse, pero él escribía de todas formas, porque algunos descubrimientos no son para la ciencia. Son para el científico. Son lecciones privadas sobre los límites de lo posible. Escribió sobre la integración de metal, sobre la cicatrización acelerada, sobre la estabilidad fisiológica en ausencia de estructura facial, sobre el pulso que se fortalecía cuando el cuerpo recibía soporte, sobre la muerte serena cuando el organismo decidió que era suficiente. Cada observación era una pieza de un rompecabezas que la medicina tardaría décadas en comenzar a armar. Y así concluyó.
Quizás la medicina no estudia cuerpos. Estudia decisiones que el cuerpo toma sin avisar. Decisiones que ocurren en niveles tan profundos que la conciencia nunca participa. Decisiones que son, en esencia, la vida eligiendo continuar por razones que sólo ella comprende. Cerró el cuaderno. Guardó la caja con las placas metálicas en su baúl personal. Algún día, pensó, alguien encontraría esas notas. Alguien las leería y tal vez comprendería que en 1917, en medio del horror de la guerra, un cuerpo humano y un cirujano militar habían colaborado en un experimento sobre los límites de la persistencia. El caso nunca llegó a los periódicos. Nunca tuvo nombre oficial. Nunca fue citado en conferencias médicas. Pero para Morel, fue la prueba de que, incluso en la guerra, la vida tiene su propia lógica, su propio tiempo, su propia forma de resistir. Una forma que no pide permiso a la ciencia, solo la invita a observar. Morel guardó aquel caso en su memoria como otros guardan fotografías. Lo visitaba mentalmente en momentos de duda, cuando un paciente parecía perdido, cuando una cirugía parecía imposible, cuando la muerte parecía inevitable. Recordaba al soldado sin rostro que vivió semanas con metal como esqueleto, y recordaba que la medicina no siempre necesita tener razón, solo necesita estar presente. Años después, cuando la guerra terminó y Morel volvió a la práctica civil, escribió un artículo breve sobre reconstrucción facial con materiales inertes. Lo publicó en una revista menor. Pocos lo leyeron, pero las ideas estaban ahí, plantadas como semillas en terreno médico. Décadas más tarde, otros cirujanos desarrollarían técnicas de implantes metálicos, placas de titanio, mallas de acero quirúrgico, prótesis permanentes. Nadie sabría que el primer experimento había ocurrido en una carpa de campaña en Francia, en 1917, con un soldado anónimo y un cirujano que decidió que la imposibilidad no era suficiente razón para no intentar. La medicina avanzaría, la tecnología mejoraría, pero la lección permanecería. A veces, el cuerpo sabe más que los libros, y el mejor médico es quien aprende a escucharlo. Archivo anatómico, donde la medicina revela sus secretos.